Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan a través de estos medios. Es un privilegio y un honor poder compartir con ustedes nuevamente en esta noche o martes. Vamos a estar continuando con estos temas importantes que tienen que ver más con lo que ocurre dentro de nosotros que con lo que ocurre fuera de nosotros, ¿verdad? Estamos hablando de nuestros pensamientos, estamos hablando de nuestras emociones, estamos hablando de nuestras conductas y hoy vamos a estar hablando un tema importantísimo, tan importante y de muchas implicaciones en nuestra vida, que es nuestras memorias. Y como ustedes ven ahí, el tema para este martes: activación, consolidación y evocación de memorias. Activación tiene que ver con codificación, con recibir, con activar. Consolidación tiene que ver con almacenamiento. Y evocación es el proceso cuando recordamos experiencias o vivencias pasadas que tenemos almacenadas. Y obviamente es en nuestro cerebro donde se dan todas estas facultades maravillosas, trascendentales, que, como he explicado en otros videos, son de origen y naturaleza espiritual, por cuanto nuestro Dios, que es espíritu, es un ser pensante, es un ser que tiene sensaciones, él ama, también es un ser que puede recordar. La Biblia nos habla mucho sobre las memorias de Dios y que Dios es un ser que recuerda. Es una facultad maravillosa el poder tener memorias. Vamos a estar hablando sobre eso y es específicamente como ustedes ven ahí en esa presentación, donde está ese hombrecito ahí, esa cabeza, y hay una palabrita que sale de ahí: recuerdos. Nuestros recuerdos están, las estructuras que están implicadas en nuestros recuerdos, en nuestros procesos de memoria, de activación, de consolidación y de evocación, es esa estructura de donde sale esa palabrita, y ese es el sistema límbico, la parte profunda del medio de nuestro cerebro o zona subcortical, y está el hipocampo implicado ahí en nuestras memorias y otras estructuras. Veamos, tengo unas preguntas para reflexionar, para ponerte a pensar en esta noche. Una de ellas es: ¿puede algún recuerdo de alguna experiencia del pasado afectar nuestra relación con Dios y nuestros procesos de naturaleza espiritual? Yo hago esa pregunta para que tú puedas pensar, razonar, evaluar, analizar esa pregunta, ¿no? Esa interrogante. ¿Podrá algún recuerdo de alguna experiencia del pasado que yo haya tenido o usted afectar nuestra relación con Dios y nuestros procesos de naturaleza espiritual? La siguiente pregunta es: ¿por qué vienen a nuestro consciente recuerdos de asuntos que posiblemente ya fueron sanados y perdonados? ¿Por qué continúan evocando? Y la tercera pregunta, mejor dicho:
¿cómo podemos manejar los sentimientos desagradables de la culpa, el miedo o la vergüenza que evocan sin ser invitados? O sea, que recordamos y no le pedimos, no nos pide permiso para acceder a nuestros pensamientos. Es maravilloso esa capacidad de recordar. Yo quisiera hacerte una pregunta, es un poco lastimoso para mí en el sentido de no tenerte presente aquí para hacerte la pregunta y ver tu respuesta rápida, pero me atrevo a asegurar que tú vas a responder de manera inmediata estas preguntas posiblemente. Por ejemplo, lo que quiero mostrar con esto es la capacidad y la velocidad que tenemos de tener acceso a nuestras memorias, una velocidad impresionante, casi a la velocidad de la luz. A veces un segundo o microsegundo vienen recuerdos a nuestras memorias. Y te voy a hacer una pregunta que posiblemente hace muchas décadas no te hacen o no. Sin embargo, va a tener acceso aquí en el presente ahora. Voy a hacer este ejercicio y te voy a preguntar, dime el nombre de la escuela elemental a la cual asististe. Ya llegó el recuerdo. Cuando yo me hacía esta pregunta en estos días, junto con ella me vinieron muchos recuerdos de experiencia que había tenido en la escuela elemental, unas menos agradables y otras más agradables. Y recuerdo que mi mamá en una ocasión en tercer grado me hizo participar en el teatro y yo tuve que hacer para unas Pascuas de conejito y ella me hizo un vestuario de conejito con colita y todo. Y yo me sentía tan abochornado porque yo no quería hacer ese papel de conejo. Y nos pusieron a 3 muchachos a correr en la tarima de conejo, vestido de conejo, y se supone que saltáramos como conejos. Y iba el primer conejo saltando, iba el segundo conejo saltando, y yo era el tercer conejo. Y yo no salté, yo estaba corriendo por toda la tarima, porque yo no quería ser conejo. Anyway, son experiencias que guardamos, que yo no recordaba eso, quién sabe, de décadas. Sin embargo, afloró. Estamos, hermano y amigo, estamos guardando experiencias desde nuestras más tiernas infancias. Experiencias agradables y experiencias no tan agradables también. Y vienen muchas más, pero no tendría que hablar todo el tiempo durante esta clase sobre las experiencias que vinieron en cuanto a la escuela elemental, sin contar el resto, hermano. Estoy seguro que mientras yo te estoy contando esto, están viniendo también recuerdos de cuando tú estabas en tu escuela elemental, hermano. Estamos guardando, hemos guardado muchas experiencias, como ya he dicho. Me gustaría que veamos este video interesantísimo. Lo vamos a presentar ahora y tiene que ver con nuestras memorias. Adelante. A la gente no especialista que nos está viendo, ¿qué es el concepto de reconsolidación de una memoria? El concepto de reconsolidación es relativamente reciente, fue postulada por primera vez en el año 2000 y hasta ahí no se lo había visto, tal vez se nos pasaba todo sin verlo. Consiste en el momento de una evocación, principalmente cuando esta es poco tiempo después de la adquisición de la memoria, digamos el día siguiente, no mucho más después, se reproduce la memoria y a veces en vez de la extinción la memoria se fija un poco más, las primeras veces. Después de algunas veces ya no. Durante la reconsolidación se puede cambiar la memoria. Por ejemplo, el individuo puede ver una persona y asociarla con alguna otra cosa que no con aquello que la había asociado el día que la conoció y cambia la memoria de esa persona para la persona. Es interesante, ocurre tal vez con algunas memorias, probablemente no con todas. Lo más habitual ante la repetición de una memoria, principalmente si no es poco tiempo después de haberla adquirido, es la extinción
pero a veces ocurre también la reconsolidación. La propia extinción puede reconsolidarse. Y la reconsolidación es una cosa que, lo mismo que la extinción, conlleva síntesis proteica en el hipocampo. Precisa síntesis proteica en el hipocampo para producirse. Lo interesante de la memoria es que uno olvida casi todo. Lo más importante quizás de la memoria es el olvido. ¿Pero qué recordamos entonces? Recordamos momentos emocionales. La emoción modula lo que recordamos. Y todas las maestras estaban llorando y tenían mucho miedo. Fue muy impresionante. Y fiquei muito surpreso con todo. Pánico total porque no sabías qué era lo que estaba pasando. Yo me acuerdo una vez que salí de un examen oral y le comenté a mis compañeros afuera del aula detalle por detalle de la conversación con el profesor. ¿Por qué recordaba eso? Porque estuve impregnado de emoción en ese momento. ¿O qué recordamos de la semana pasada? Quizás nada. ¿O qué recordamos de la tarde de ayer? Quizás nada. Pero seguramente todos recordamos a dónde estábamos cuando Maradona le hizo el gol a los ingleses o cuando las Torres Gemelas fueron derrumbadas. Estaba en un colectivo, indo para trabajo, cuando recibió un telefonema de mi madre diciendo que había ocurrido el ataque terrorista. Estaba por irme a tribunales mirando la tele y no fui a tribunales porque me quedé viendo todo y vi en directo el segundo ataque por televisión. Estaba trabajando. Estaba en mi casa casualmente mirando televisión. Estaba manejando en el carro. Estaba en mi casa justamente mirando la tele. Recuerdo que todo el mundo estaba obnubilado, todo el mundo se llamaba por teléfono. En un primer momento no acredité en lo que había acontecido. Estaba en pijama. Y estaba oyendo los noticias. Dos datos interesantísimos en este video. Es posible que le hayan llegado recuerdos de esa experiencia, ¿no? Del impacto a las Torres Gemelas. Dos aspectos importantes en este video es la capacidad que tenemos de recodificar una memoria, un recuerdo. No es otra cosa de darle un nuevo significado, una nueva interpretación que va a quedar grabada nuevamente. Eso es recodificar. Y lo otro importante que menciona en este video, y de hecho es un estudio que tengo que me lleva de una revista también, de que la mayoría de las cosas que recordamos son situaciones que han tenido un alto impacto emocional. De hecho, son experiencias de un alto impacto emocional las que más recordamos. Y mientras veía el video, y yo recordaba el tiempo y el lugar y cómo estaba vestido ese día del atentado contra las Torres Gemelas, experiencias inolvidables para cada uno de nosotros. Pero yo pensaba, wow, yo aquí en Puerto Rico, y hasta cierto punto ha tenido un alto impacto emocional en mí, y la evidencia es que luego de 20 años podemos recordar tantas cosas específicas, aunque no recordemos qué estábamos haciendo 2 días anterior al evento de las Torres Gemelas. Y pensaba, cuánto más experiencias significativas de alto impacto emocional en aquellas personas que perdieron familiares ahí en esa tragedia, o personas que estuvieron dentro de la tragedia, o sea, que quizás estuvieron 1 o 2 días atrapados, que sobrevivieron. Pienso que las experiencias memorables de alto impacto en estas personas son mucho más profundas que las mías. Así que si yo puedo recordar eso con tanta claridad, cuanto más estas personas. Y eso lo podemos trasladar a otros ámbitos de nuestra vida. Las experiencias que cada uno de nosotros hemos tenido, que han sido de un alto impacto emocional.
que han impactado muchas de nuestros entornos o situaciones familiares, debemos prestar mucha atención porque esos recuerdos van a estar evocando constantemente. Y si no hemos recodificado esa memoria, sanado esas memorias, podemos estar experimentando sentimientos que acompañan a esa experiencia, los mismos sensaciones emocionales, sentimientos aparecen cuando recordamos esos momentos difíciles en la vida en que todos en alguna u otra manera hemos pasado. Por lo tanto, es importante que trabajemos con todo eso que tenemos por dentro para poder en la vida vivir, como he dicho, una vida abundante y una vida plena. No podemos evitar los recuerdos, no podemos evitar esa evocación, pero sí podemos evitar que nos afecten. ¿Cómo? Dándole una nueva interpretación, viéndolo desde el punto de vista de Dios y no nuestro. Continuamos. Esto que van a ver ahora es básicamente lo que hemos estado hablando, y todo tiene que ver con nosotros y con nuestro interior. Por ejemplo, este es la famosa punta del iceberg, ¿no? Y lo que vemos a través de nuestros 5 sentidos tradicionales, lo que vemos, ellos nos otorgan una realidad física, ¿no?, del entorno. Por ejemplo, a través de la vista veo cosas, a través de mis oídos escucho cosas, a través de mi tacto, a través del olor, a través del gusto, ¿no? Yo puedo cerrar mis ojos y echarme algo a la boca e identificar qué es, cerrar mis ojos y a través del olor identificar cosas. Y estos sentidos nos otorgan una realidad física del entorno, pero también inciden sobre nuestro interior. Lo que pasa afuera puede afectarme en alguna u otra manera, pues tenemos la capacidad de percibir a través de ello todo lo que ocurre, lo que escucho, lo que veo. Claro que nos puede afectar, no podemos evitar percibirlo, y a veces percibimos algo a través de la vista y llega a nuestros pensamientos, a nuestras memorias, y lo asociamos con otra experiencia y funcionamos así. Y cuando hablamos entonces de lo que la gente puede ver, nuestras conductas, comportamientos, nuestras actitudes, ese es lo que todos vemos, ¿no? Lo que yo veo de fulano, lo que yo veo de sutano, lo que ellos ven de mí. Pero más que eso, ese es el resultado, en otras palabras, de lo que hay dentro, de lo que pensamos, de cómo estamos sintiendo. Por eso vamos a profundizar con ese buzo ahí y bajamos a lo que estamos por dentro sintiendo, las emociones, porque muchas de las cosas que ocurren fuera de nosotros, como vemos ahí, los comportamientos, las conductas, las actitudes, son producto del efecto de una emoción, de una sensación. Y la emoción, la sensación es producto, seguimos profundizando con el bucito, porque esa sensación es producto de lo que estamos pensando, de lo que hemos pensado, o sea, de las facultades del pensamiento que hemos hablado en clases anteriores, la forma como he interpretado. Eso es una facultad del pensamiento, interpretar, analizar, evaluar. Evaluamos cosas, vemos cosas y vienen a nuestra memoria, las evaluamos, le damos significado, las interpretamos, las distinguimos, las diferenciamos
y otras tantas cosas que hacemos con lo que percibimos fuera de nosotros. Y eso, la interpretación que hacemos a través de los pensamientos, vienen y producen una descarga química, lo que es las emociones. Pero no podemos dejar fuera de todo esto que hay algo también que tiene una gran influencia y una gran incidencia sobre nuestros pensamientos y sobre nuestras emociones, y es nuestro recuerdo, o sea, las memorias. Como usted puede ver ahí en la pantalla, todo está relacionado. Pensamos, sentimos y vienen recuerdos, y todo eso está acompañado, todo eso trabaja holísticamente a nivel cerebral, porque hay conexiones, hay redes neuronales, hay un sinnúmero de estructuras, hay un sinnúmero de procesos de impulsos, de moleculares que están trabajando y haciendo todas estas interconexiones, buscando información aquí, buscando allá, y todo eso está va a ser filtrado por nuestra por nuestra forma, por nuestra cultura, nuestros aprendizajes, nuestra educación. Todo lo que percibimos va a ser filtrado a través de todas estas cosas. A veces aprendizajes que hemos recibido de niños, cosas que se nos han dicho y no las hemos creído. Tú no vas a llegar a nada en la vida y te lo creíste. Y como tuviste un fracaso, validas lo que dijeron en tu vida. Mira, es cierto, yo no voy a llegar a nada en la vida. Y eso podemos aplicar en muchos aspectos de nuestras situaciones cotidianas. Y quizás por eso no hemos alcanzado más en la vida, por cosas que tenemos guardadas en nuestras memorias y no las hemos creído y las hemos validado. Y para nosotros esas creencias se han convertido en certezas incuestionables. No, yo soy así, no, yo nací así, ese es mi carácter, esa es mi personalidad. Si alguien me quiere aceptar, que me acepte así, pero yo no pienso cambiar. Y es triste escuchar estas palabras a veces en las personas cuando hoy sabemos que es posible cambiar, que es posible ser transformado y que tenemos, hermano y amigo, tenemos a Dios, tenemos a Cristo, tenemos su Espíritu para ayudarnos en estos procesos de transformación espiritual que tendrán un efecto sobre nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar en la vida, tomando nosotros el control y el dominio sobre estas cosas en Cristo Jesús, porque siempre el responsable de lo que pensamos, de lo que sentimos y de cómo nos conducimos en la vida somos nosotros. La palabra de Dios, Dios nos responsabiliza en estas tres cosas. Lleva pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo en todo lo que es bueno, puro, honesto, piensa. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, y que nuestros comportamientos sean conforme a como Dios espera. Es nuestra responsabilidad vivir ese nivel de vida que Dios espera. Y nuestras memorias, pues, son recuerdos que han sido codificados, que se activan, que se consolidan, o sea, que se hacen fuertes ahí y que también van a estar evocando constantemente. Pensaba yo ahorita, wow, si las mayores experiencias que recordamos han tenido un alto impacto emocional, y da la casualidad que la mayoría de las experiencias han sido negativas, o sea, de un alto impacto emocional desagradable, posiblemente constantemente estén evocando la mayoría del tiempo, y podemos vernos como si estuviéramos todo el tiempo negativo y no hemos identificado
estas interioridades, estas profundidades, estos cuartos oscuros donde todavía no le hemos permitido al Señor, quizás por desconocimiento, que Dios se interesa de lo que hay dentro de ti. Por desconocimiento no le permitimos al Señor ser transformado desde muy adentro de nuestro ser interior. Permitámosle al Señor a entrar a esos cuartos oscuros, a esos closets donde guardamos maletas llenas de cosas inservibles, pero que de vez en cuando se abre esa maleta y evocan esas memorias y volvemos y traemos esto a la luz pública. Es cuando hay un conflicto entre, por decir un ejemplo, un conflicto matrimonial o entre padres e hijos, donde ya hubo una experiencia negativa y esa experiencia pues ya se perdonó, pero esta nueva experiencia se asimila a la que ya había sido perdonada o trabajada, y en esta nueva experiencia presente o situación de repente sacamos a la luz: no, tú hiciste esto hace tiempo, aún habiendo sido ya perdonado y cerrado ese caso, volvemos y lo traemos a la luz pública, hermano, porque actuamos así y no debemos actuar así en la vida. No que tú hiciste esto hace 20 años, que tú hiciste esto hace 10 años, volviste y lo repetiste. Es posible que sea cierto, pero casos cerrados no hay que volverlos a traer a la luz pública. No podrás evitar que evoquen, que vuelvan esos recuerdos, pero qué saludable es no trabajarlo como es correcto en este nuevo presente. Continuamos. La memoria es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Somos un organismo multicelular, y todo eso trabaja para que podamos tener experiencias, almacenarlas y luego recordarlas. Nuestras memorias, así como las de los otros animales, provienen de la experiencia o de las variadas experiencias a las que nos exponemos. Por otro lado, estas surgen como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre neuronas, lo que crea redes neuronales, la llamada potenciación a largo plazo. Hay todo un sistema complejo de redes neuronales que se van conectando en pro de las experiencias que vamos viviendo y se van conectando unas con otras. Mire qué maravilloso esto que viene ahora. El término memoria aparece 86 veces en la Biblia. ¿Qué significa esto? Entonces está implícito en esto que la memoria es una facultad. Escucha, hermano, la memoria es una facultad cerebral que Dios usa como un instrumento para él perpetuar sus propósitos e intenciones en la vida de su pueblo. Dios desea instalar su palabra, instalar su verdad en un disco duro que no borre, para que me pueda entender. Cuando Dios indica, por ejemplo, es un versículo bíblico, cuando Dios indica que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará, está implicado entonces que habrá memorias que perdurarán de forma eterna a causa de su verdad depositada dentro de nosotros. Dios nos creó entonces con un lugar para que podamos depositar su verdad y poder recuperar esa información en forma de promesas que Él tiene para ti, porque las necesitamos en esta vida. Necesitamos en esta vida recordar
todo lo que Dios nos ha dicho. Y Jesucristo en un momento estuvo con sus discípulos diciéndole, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu Santo no vendría. No vendría. Y Jesús dijo, el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber, os recordará todas las cosas. El Espíritu Santo que habita en ti, el Espíritu Santo que habita en mí, está para asistirnos en los procesos de recordar todo lo que Dios tiene y nos ha dicho a nosotros. Qué maravilloso, y la Biblia tiene texto suficiente en relación a todo esto. Vemos que la memoria humana, al igual que el ser humano en sí, es compleja y fascinante. Es a la memoria que mayor atención le prestamos. Todo el tiempo estamos recordando cosas. De hecho, debemos tener cuidado de no vivir en el pasado. Vivimos desde el presente, traemos y evocamos recuerdos, pero no podemos vivir en el pasado. Desde el presente recuperamos información del pasado, la utilizamos para informarnos, la utilizamos como referencia y también identificamos si lo que estamos recordando en alguna manera nos está limitando, nos está haciéndonos sentir desagradables, sensaciones desagradables, porque si esto es así, debemos recodificar esa memoria, volverle a dar un nuevo significado a la luz de la palabra y de lo que Dios ha dicho para que podamos vivir esa vida abundante que Dios vino a darnos a nosotros. Es a la memoria que mayor atención le prestamos y a la que mayor esfuerzo le exigimos en nuestras vidas, ya que nuestra vida transcurre diariamente alrededor de nuestra memoria. No podemos evitarlo. No podemos evitarlo, siempre estaremos recordando cosas. Lo importante no es lo que recordamos, sino lo que hacemos con lo que recordamos. Si a veces eso que estamos recordando nos está dirigiendo en la vida, alguna limitación autoimpuesta, ya está ahí consolidada. Vamos a darle una nueva interpretación a eso, un nuevo significado y declara con tu boca, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una reinterpretación de esa memoria que te dice constantemente y te susurra al oído, no puedes, no lo lograrás, no serás nadie en la vida. Mira cuántos fracasos tiene. Son pensamientos que nos llegan, que debemos evitar, que debemos recodificar, reinterpretar a la luz de la palabra y de lo que Dios ha dicho. El concepto de la vida se forma gracias a la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar información. Toda nuestra vida está formada por experiencias. Somos quienes somos gracias a lo que aprendemos y recordamos. Todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos recordando experiencias, vivencias con nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, en todas las experiencias a las cuales nos hemos expuesto en la vida. Y aunque según los estudios olvidamos casi todo, pero lo que guardamos con insistencia y con profundidad son muchas experiencias emocionales. Y entre ellas, como he dicho anteriormente, hay buenas experiencias y otras experiencias no tan agradables. La extinción de las memorias. Por un lado,
la falta de repetición de una memoria y la ausencia de refuerzos pueden llevar a la extinción de memoria. Claro que podemos perder información si no les damos continuidad, si constantemente no se repiten. Y ahora usted puede entender por qué la Biblia decía que le repitamos a nuestros hijos la palabra, las leyes. Esto es importante porque las memorias se pueden extinguir. Esto se conoce como que pierden identidad, porque cuando hay un aprendizaje y se da una nueva memoria es porque hubo una transmisión de información entre una neurona presináptica a una postsináptica, y en ese espacio entre esos dos puñitos que representan el axón de dos neuronas es donde se produce la transmisión de información. Y cuando se deja de estimular esa zona, o sea, recordar asuntos, pues ella pierde identidad, se va separando literalmente, hermano, literalmente, hasta que se extingue la memoria. Quiere decir que si yo quiero mantener una memoria, un recuerdo fuerte de un asunto, por ejemplo, las promesas de Dios, constantemente las recuerdo y estimulo esa área para que en el momento de una dificultad venga la promesa de Dios. Cuando venga ese pensamiento, estás solo, no sirves para nada, venga inmediatamente esa promesa de Dios: yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Sí, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Necesitamos desarrollar una red neuronal sólida espiritualmente hablando, porque nuestra vida gira en torno a nuestros procesos espirituales primeramente, que tienen un efecto sobre el resto de nuestra biología. Por otro lado, los nuevos aprendizajes, que es lo que he estado hablando, pueden crear nuevas memorias que sutilmente desplazan las antiguas de lo que estamos hablando. Hay memorias que pueden ser desplazadas con nuevos aprendizajes. En otras palabras, un nuevo estímulo sustituye gradualmente a la memoria original. Qué maravilloso poder saber esto, para no vivir gobernado, como dije aquí ahora, no vivir esclavo de recuerdos que pueden llegar a mantenernos prisioneros. Hay personas prisioneros de recuerdos del pasado porque están evocando constantemente. Esto me recuerda cuando Jesús fue al pozo y allí había un hombre de tantos años que no podía lanzarse al pozo, no, para recibir sanidad. Y cuando Jesús le pregunta que qué quiere que haga, él sale con un recuerdo negativo. No, es que cuando viene el ángel y remueve las aguas, nadie me ayuda, no puedo hacerlo. Y otro viene. Jesús le hace una pregunta, ¿qué quería que hiciera con él? Y él está en el pasado, lo que estaba viviendo allí en aquel lugar. Es extraordinario poder entender estas cosas que ocurren, porque en algún grado posiblemente nos esté sucediendo en la vida algo de esto. La memoria humana, las memorias son inseparables del proceso de percibir. Usted percibe y viene una memoria. Por ejemplo, yo veo a través de la vista a mi esposa. Pues claro que esa es mi esposa, porque tengo memoria de ella. Ya he recibido un aprendizaje, ¿verdad? La vi, yo sé quién es. No podemos separar las memorias, son inseparables del proceso de percibir, de aprender, de pensar y de nuestras emociones. No podemos separar nuestras memorias, siempre tendrán incidencia en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros procesos de aprendizaje, porque quizás tenga una memoria: a mí las matemáticas no me entran. Y te has creído eso. Y entonces, ¿qué pasa? El proceso de aprendizaje está que es inseparable de lo que ya tienes almacenado. Quizás te ofrecen un trabajo en el que tienes que realizar matemática y dice tu memoria: tú no puedes,
a ti no te entran las matemáticas y quizás ni intenta acceder a ese trabajo porque simplemente tú has pensado que no sabes sumar o restar o multiplicar o lo que sea. No podríamos tampoco nosotros, según vemos aquí, expresar nuestras ideas, ni tendríamos una identidad personal, porque sin recuerdo sería imposible saber quiénes somos y nuestra vida perdería mucho de su sentido. Nada más imagínense que Dios nos hubiera creado sin la facultad de almacenar recuerdos, de tener memoria, de guardar los aprendizajes. Imagínese sin esa facultad. Nada más imagínese. Se levantó por la mañana y como no tiene memoria de nada y todo lo que ha aprendido lo olvidó porque no lo almacenó, se levanta y mira para su lado y dice, ¿quién es esa que está ahí? No sabe que es su esposa porque no tiene recuerdo. Y cuando mira en el espejo, dice, ¿quién es ese que está ahí? Porque ni siquiera sabe quién es usted. Y tener memoria es parte de nuestra vida, parte de nuestra vida. El proceso de la clase de hoy, pues activación, consolidación y evocación de memoria. Y te dejo con esto y termino. Para que grabes estas 4 cosas importantes que han sido de un alto impacto para mi vida y de un cambio transformacional. Y quiero que lo sea en ti. Esto me acompaña en todo el tiempo. Y graba esto en tus memorias. Volvemos atrás. Vive con un alto sentido de identidad espiritual. Esto habla de que tú eres hijo de Dios. Vive con un alto sentido de identidad espiritual. Vive también con un alto sentido de valor espiritual. Tú no eres lo que tienes. Tú no eres donde vives. Tú no eres el auto que tienes. Tú tampoco vales lo que tienes. Tú tampoco vales el lugar donde duermes. Tú vales el precio que se pagó en la cruz del Calvario. Esas 2 cosas, un alto sentido de identidad espiritual. Eres hijo de Dios. Vive con un alto sentido de valor espiritual porque fuiste comprado a precio de sangre. Vive 3 con un alto sentido de propósito espiritual. Estás aquí en la tierra por alguien y para algo. Y 4, vive con un alto sentido de pertenencia espiritual. Tú perteneces al equipo de Dios. Eres parte del cuerpo orgánico de Cristo, su iglesia aquí en la tierra. Graba esto en tus memorias. Camina ese nivel en la vida para que veas cómo vas a tener la perspectiva desde aquí con una nueva percepción de quién eres para Dios y por la gente que te rodea aquí en la tierra. Te bendigo en esta noche. Adelante en el Señor.